5 de abril de 1998, León, Guanajuato. La catedral se iluminaba con cientos de velas, mientras los cantos de Pascua llenaban el aire. Entre los bancos, la panadera Elvira Gutiérrez miraba a su hijo de 12 años, Andrés Molina, que había ido a encender una vela frente al altar. Minutos después, el niño ya no estaba en su lugar. El aroma del copal se mezclaba con el olor a cera derretida en el interior de la Catedral Basílica de León. Era el domingo de Resurrección, y las familias leonesas abarrotaban los bancos de madera tallada, sus mejores ropas contrastando con las columnas de cantera rosa que sostenían las bóvedas centenarias. Los vitrales proyectaban luces de colores sobre los rostros concentrados en oración, mientras el coro entonaba el Aleluya con una solemnidad que hacía vibrar las piedras del templo. Elvira ajustó el rebozo negro sobre sus hombros y buscó con la mirada a Andrés entre la multitud. Su esposo, Rogelio Molina, permanecía de pie junto a ella, con las manos enlazadas sobre el vientre y los ojos cerrados en concentración. A su lado, Mariana, de 16 años, sostenía el misal familiar con la portada de cuero gastado que había pertenecido a la abuela materna. La familia Molina ocupaba siempre el mismo lugar, quinto banco del lado derecho, cerca del confesionario de San José. Desde ahí, Elvira podía vigilar la panadería que quedaba frente a la plaza principal, donde las cortinas metálicas permanecían cerradas durante los días santos. Era una ubicación perfecta para observar tanto el altar mayor como la entrada lateral por donde los feligreses encendían velas a los santos. Andrés había pedido permiso para acercarse al altar de la Virgen de la Luz, patrona de León. Llevaba en la mano una moneda de 5 pesos que había ahorrado durante semanas, producto de ayudar a su padre a cargar los costales de harina en la panadería. Quería encender una vela por su abuelo Aurelio, quien había muerto el invierno anterior tras una larga enfermedad que lo mantuvo postrado en la habitación trasera de la casa familiar. «Voy por la vela del abuelo», había susurrado Andrés a su madre, inclinándose sobre el respaldo del banco. Elvira asintió sin apartar la vista del sacerdote, quien elevaba la hostia consagrada mientras las campanas de la catedral repicaban desde las torres gemelas. El niño se escurrió entre los feligreses, su camisa blanca almidonada brillando bajo las luces de los cirios. Era un niño delgado, de cabello castaño claro y ojos verdes como su madre. Tenía las manos siempre manchadas de harina, pues desde muy pequeño ayudaba en la panadería familiar, amasando los bolillos y organizando las charolas de pan dulce. Los vecinos del centro histórico lo conocían bien. Era el hijo menor del panadero Rogelio, el que corría por las calles empedradas llevando bolsas de pan caliente a los comercios cercanos. La catedral estaba especialmente concurrida esa mañana. Las señoras de la Sociedad de San Vicente de Paúl habían decorado el altar con flores de cempasúchil y gladiolas blancas, creando un ambiente de solemnidad pascual que atraía a familias de toda la ciudad. Los hombres vestían sus mejores trajes, guardados todo el año para las ocasiones especiales, mientras las mujeres lucían vestidos oscuros y mantillas de encaje que habían pertenecido a sus madres. Elvira recordaría después cada detalle de esos minutos. El sonido de los tacones sobre el mármol del piso, el llanto de un bebé en los bancos traseros, el murmullo constante de las oraciones susurradas, la luz dorada que se filtraba por la cúpula central, creando un efecto casi celestial sobre el altar mayor. Todo parecía normal, familiar, como cada domingo desde que ella era niña. Cuando la misa llegó al momento de la comunión, Elvira buscó instintivamente a Andrés con la mirada. Esperaba verlo regresar corriendo entre los bancos, como solía hacer cuando terminaba sus diligencias en el templo. Pero la zona del altar estaba llena de feligreses que hacían fila para recibir la hostia, y no logró distinguirlo entre la multitud. «¿Dónde está Andrés?», le preguntó a Mariana en voz baja.
Su hija mayor se incorporó ligeramente y escaneó el interior de la catedral con los ojos entrecerrados. Conocía bien a su hermano menor. Era inquieto, curioso, pero nunca se alejaba mucho durante las celebraciones religiosas. «Debe estar en la fila para comulgar», respondió Mariana, aunque su voz delataba una leve preocupación. Andrés era responsable para su edad y siempre regresaba al banco familiar antes de que terminara la consagración. Rogelio también comenzó a buscar a su hijo con la mirada. Era un hombre alto y fornido, con las manos encallecidas por años de amasar pan desde las 4 de la madrugada. Tenía la paciencia propia de quienes trabajan con levadura y tiempo, pero esa mañana sintió una inquietud extraña que le revolvió el estómago. Andrés no era de los niños que se perdían o se distraían durante mucho tiempo. La comunión terminó y las familias comenzaron a regresar a sus lugares. El coro entonó el canto de acción de gracias y el sacerdote se dirigió hacia el altar para las oraciones finales. Elvira siguió buscando entre las cabezas que se movían por la nave central, esperando ver aparecer la figura menuda de su hijo con su camisa blanca característica, pero Andrés no apareció. Cuando el sacerdote dio la bendición final y los feligreses comenzaron a salir de la catedral, la familia Molina permaneció inmóvil en su banco. El silencio que siguió al último «Amén» se sintió diferente, cargado de una tensión que ninguno de ellos había experimentado antes. Las velas seguían encendidas frente al altar de la Virgen, pero ninguna de ellas había sido prendida por Andrés. «Vamos a buscarlo», dijo Rogelio, con una calma forzada que no engañó a nadie. Se dirigió hacia el altar lateral, seguido por Elvira y Mariana. Preguntaron a los ujieres, a las señoras que organizaban las flores, a los monaguillos que recogían los misales. Nadie recordaba haber visto a un niño de 12 años encendiendo velas esa mañana. La búsqueda se extendió por toda la catedral. Revisaron las capillas laterales, los confesionarios, la sacristía, incluso el coro alto, donde se ubicaba el órgano. Preguntaron en la entrada principal y en las 2 puertas laterales. Algunos feligreses se sumaron a la búsqueda, reconociendo a la familia del panadero y preocupándose genuinamente por el paradero del niño. «A lo mejor salió a la plaza y está esperándonos en la panadería», sugirió Mariana, aunque su voz temblaba ligeramente. Conocía a Andrés mejor que nadie. Jamás se iría de la catedral sin avisar, especialmente durante una celebración tan importante como la Pascua. Salieron a la plaza de armas, donde los vendedores ambulantes ofrecían dulces de alegría y juguetes de plástico a las familias que salían de misa. El sol de abril calentaba las piedras de cantera del piso y los árboles de laurel proporcionaban sombra a los bancos donde se sentaban los ancianos a conversar. La fuente central, con su figura del león heráldico, borboteaba agua fresca que reflejaba la luz matutina. La panadería estaba cerrada, sus cortinas metálicas bien aseguradas como cada domingo. Rogelio sacó las llaves con manos temblorosas y abrió la puerta, esperando encontrar a Andrés sentado en alguno de los bancos donde solía hacer la tarea. Pero el local estaba vacío, con el aroma dulce del pan del sábado anterior todavía flotando entre las estanterías vacías. Regresaron a la catedral. El templo ya estaba prácticamente vacío. Solo quedaban algunas devotas ancianas rezando el rosario en las capillas laterales. El sacerdote, padre Joaquín Herrera, se acercó a la familia con expresión preocupada. Había oficiado misas en esa catedral durante más de 20 años y conocía a la mayoría de las familias del centro histórico. «¿Siguen buscando al niño?», preguntó con su voz grave y pausada. Era un hombre mayor, de cabello blanco y gestos lentos, que inspiraba confianza entre sus feligreses. «He preguntado a los demás sacerdotes, pero nadie lo vio salir del templo». Esas palabras cayeron como piedras en el estómago de Elvira. Si Andrés no había salido de la catedral, ¿dónde estaba? El templo no tenía espacios ocultos donde un niño pudiera perderse o esconderse.
Las puertas estaban siempre vigiladas por los ujieres, y las únicas salidas eran las 3 entradas principales que daban a la plaza. «Vamos a llamar a la policía», decidió Rogelio, con una firmeza que contrastaba con la palidez de su rostro. Ya habían pasado casi 2 horas desde que Andrés se había levantado del banco para encender la vela. En una ciudad como León, donde todos se conocían, la desaparición de un niño durante la misa de Pascua era algo inaudito. Mariana tomó la mano de su madre, sintiendo cómo temblaba entre sus dedos. Elvira miraba fijamente el altar de la Virgen de la Luz, donde las velas seguían ardiendo en pequeños recipientes de vidrio rojo. Una de ellas debería haber sido encendida por Andrés, con la moneda que había ahorrado y la oración que había preparado para su abuelo muerto. Pero esa vela nunca se encendió. Y Andrés Molina, de 12 años, hijo del panadero más conocido del centro histórico de León, se había desvanecido en el interior de la catedral como si la tierra se lo hubiera tragado, sin dejar rastro, sin ser visto por ninguno de los cientos de feligreses que llenaban el templo esa mañana de Pascua. La moneda de 5 pesos apareció días después, rodando bajo uno de los bancos traseros. Pero de Andrés no quedó ni la más mínima pista. ¿Cuánto tiempo puede una madre mantener la esperanza cuando su hijo desaparece sin dejar rastro? En León, Guanajuato, esa pregunta encontraría su respuesta más cruel en los meses que siguieron al 5 de abril de 1998. La Comandancia de Policía Municipal de León recibió el reporte de la desaparición de Andrés Molina a las 14:30 horas de aquel domingo de Pascua. El oficial de guardia, comandante Miguel Santibáñez, era un hombre experimentado que había trabajado en la corporación durante 15 años. Sin embargo, nunca había enfrentado un caso como este. Un niño que simplemente se desvanece en el interior de la catedral más vigilada de la ciudad durante la celebración religiosa más concurrida del año. Es imposible que un niño desaparezca de la catedral sin que nadie lo vea. Fue su primera reacción al escuchar el testimonio de Rogelio Molina. Pero la imposibilidad se volvió realidad cuando los primeros interrogatorios confirmaron que ningún testigo había visto salir a Andrés del templo. Las primeras 48 horas fueron cruciales. Un equipo de 12 policías municipales peinó cada rincón de la catedral, desde los sótanos hasta las torres gemelas. Utilizaron linternas para revisar espacios que normalmente permanecían en penumbra. Los huecos bajo las escalinatas, los rincones detrás del altar mayor, incluso los conductos de ventilación que conectaban diferentes secciones del templo. No encontraron nada. El padre Joaquín Herrera proporcionó los planos originales de la catedral, documentos de 1765 que mostraban cada pasadizo, cada habitación, cada espacio construido en los muros de cantera. Los policías siguieron cada línea de esos planos, buscando habitaciones secretas o pasajes ocultos que pudieran explicar la desaparición. Pero la Catedral de León, a diferencia de otras construcciones coloniales, no tenía túneles ni espacios escondidos. Elvira no durmió durante las primeras semanas. Se sentaba en la cocina de su casa, ubicada en la calle Madero, a 2 cuadras de la catedral, esperando escuchar los pasos de Andrés subiendo las escaleras de madera que crujían con cada movimiento. Rogelio intentaba mantener abierta la panadería, pero sus manos temblaban al amasar y el pan salía quemado o crudo, inutilizable para la venta. «Mi hijo no se fue por su propia voluntad», repetía Elvira a cualquiera que quisiera escucharla. «Andrés jamás nos haría esto. Algo le pasó en esa catedral». Mariana abandonó temporalmente sus estudios de preparatoria para ayudar en la búsqueda. Era una joven inteligente y decidida, que había heredado el carácter fuerte de su madre. Cada tarde, después de ayudar en la panadería, salía a caminar por las calles del centro histórico, pegando fotografías de Andrés en postes, tiendas y oficinas públicas.
La imagen elegida mostraba a su hermano sonriendo, con su uniforme escolar de la primaria Benito Juárez, sus ojos verdes brillando con la inocencia propia de los 12 años. Los vecinos del centro histórico se organizaron para apoyar a la familia. Doña Carmen, que tenía una tienda de abarrotes frente a la plaza, se convirtió en el centro de comunicación extraoficial de la búsqueda. Recibía llamadas de personas que creían haber visto a Andrés en diferentes partes de la ciudad, en el Mercado Hidalgo, cerca de la estación de autobuses, en el Parque Explora. Pero cada pista se desvanecía al ser investigada. El caso comenzó a atraer atención mediática. El periódico El Sol de León publicó la primera nota el 8 de abril, con el título Niño desaparece misteriosamente en Catedral durante Pascua. La fotografía de Andrés apareció en la portada, acompañada de una descripción detallada. Andrés Molina, 12 años, 1,40 metros de estatura, cabello castaño, ojos verdes, última vez visto vestido con camisa blanca y pantalón negro. La historia se expandió a otros medios. Radio León transmitía el testimonio de Elvira cada mañana, durante el programa Buenos Días Bajío. Las estaciones de televisión local enviaron reporteros para entrevistar a la familia y al padre Joaquín. Pero la cobertura mediática, en lugar de generar pistas útiles, provocó una avalancha de llamadas falsas y testimonios contradictorios que complicaron la investigación. 3 semanas después de la desaparición, llegó a León un equipo de investigadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato. Estaba encabezado por el agente especial Roberto Vázquez, un hombre meticuloso que había resuelto varios casos de personas desaparecidas en otras ciudades del estado. Su presencia tranquilizó a la familia Molina, que comenzó a sentir que las autoridades tomaban en serio el caso. Vázquez implementó una investigación más sistemática. Entrevistó individualmente a más de 200 personas que habían estado en la catedral durante la misa de Pascua. Cada testimonio fue registrado en audio y posteriormente transcrito. Los investigadores crearon un mapa detallado de los movimientos de cada feligrés durante la celebración, tratando de identificar algún patrón o anomalía que hubiera pasado desapercibida. Uno de los testimonios más intrigantes provino de la señora Esperanza Ruiz, una devota de 73 años que ocupaba siempre el tercer banco del lado izquierdo. Aseguraba haber visto a un niño que correspondía con la descripción de Andrés, caminando hacia la entrada lateral de la catedral, pero no hacia el altar de la Virgen como había dicho a su familia. El niño iba solo, pero no parecía perdido, declaró la señora Ruiz durante el interrogatorio. Caminaba con determinación, como si supiera exactamente a dónde se dirigía, pero no lo vi salir por esa puerta. Esta declaración abrió una nueva línea de investigación. La entrada lateral de la catedral comunicaba con una pequeña capilla dedicada a San Antonio, que normalmente permanecía cerrada durante las celebraciones masivas. Los investigadores la revisaron exhaustivamente, pero no encontraron evidencia de que alguien hubiera estado allí el día de la desaparición. Mientras tanto, la vida en León continuaba, pero con una sombra permanente sobre el centro histórico. Los padres caminaban más cerca de sus hijos cuando visitaban la plaza principal. Las conversaciones en las tiendas y mercados inevitablemente derivaban hacia el caso de Andrés Molina. El misterio se había vuelto parte de la identidad de la ciudad. Elvira desarrolló una rutina que mantendría durante años. Cada domingo, sin excepción, asistía a la misa de 11 en la catedral. Se sentaba siempre en el mismo banco donde había estado la mañana de la desaparición y al momento de la comunión caminaba hasta el altar de la Virgen de la Luz para encender una vela por su hijo. Era una vela que Andrés nunca había logrado encender. Los primeros meses se convirtieron en el primer año. El caso seguía oficialmente abierto, pero la intensidad de la búsqueda
había disminuido considerablemente. El comandante Santibáñez fue transferido a otra ciudad y el agente Vázquez regresó a la capital del estado para atender otros casos. La investigación quedó en manos de policías locales que consultaban el expediente cada vez con menor frecuencia. Rogelio envejeció visiblemente durante ese primer año. Su cabello se volvió completamente gris y desarrolló una tos persistente que los médicos atribuían al estrés. La panadería, que había sido el sustento y orgullo de la familia, se mantenía abierta más por costumbre que por convicción. Los clientes compraban pan con una mezcla de lealtad y lástima que resultaba más dolorosa que el rechazo. Mariana terminó la preparatoria con calificaciones apenas suficientes. Sus maestros comprendían que la desaparición de su hermano había afectado profundamente su capacidad de concentración. Rechazó una beca para estudiar en la Universidad de Guanajuato, decidiendo quedarse en León para acompañar a sus padres y mantener viva la búsqueda de Andrés. En abril de 1999, exactamente un año después de la desaparición, se organizó una misa especial en la catedral. Cientos de personas llenaron las bancas, no solo por solidaridad con la familia Molina, sino porque el caso había tocado algo profundo en la conciencia colectiva de León. La idea de que un niño pudiera desaparecer en el lugar más sagrado de la ciudad desafiaba toda lógica y tranquilidad. El padre Joaquín, ya notablemente envejecido por la presión del caso, ofició la ceremonia con una solemnidad especial. En su homilía, habló sobre la esperanza como virtud fundamental de la fe cristiana, pero su voz temblaba al pronunciar las palabras. Él también se sentía responsable por no haber protegido a uno de sus pequeños feligreses. A Andrés sigue presente entre nosotros, dijo durante la ceremonia. Su ausencia física no borra su presencia espiritual en esta comunidad que lo ama y lo espera. Elvira lloró durante toda la misa, pero no eran lágrimas de desesperación. Habían adquirido una cualidad diferente, lágrimas de resistencia, de negativa a aceptar que su hijo se había perdido para siempre. Después de la ceremonia, recibió abrazos y palabras de aliento de cientos de personas, pero ningún consuelo lograba llenar el vacío que crecía en su pecho día tras día. Los años siguientes trajeron cambios inevitables. León se modernizó gradualmente. Llegaron nuevos centros comerciales, se pavimentaron calles que habían sido de empedrado durante siglos, se instalaron semáforos en intersecciones que tradicionalmente se regulaban por costumbre. Pero en el centro histórico, especialmente en la zona alrededor de la catedral, el tiempo parecía haberse detenido. La panadería Molina se convirtió en una especie de santuario no oficial para la memoria de Andrés. Los vecinos seguían comprando ahí, no solo por la calidad del pan, sino como una forma de mantener viva la presencia de la familia y, por extensión, la esperanza de que algún día el niño regresara. Rogelio había colgado una fotografía de Andrés junto a la caja registradora, donde sonreía con su delantal de panadero en miniatura. Mariana se casó en 2003 con Tomás Guerrero, un mecánico de automóviles que había conocido en una de las misas conmemorativas. Era un hombre comprensivo que aceptaba que su esposa necesitara mantener la búsqueda de su hermano como prioridad en su vida. La pareja se instaló en una casa pequeña a 3 calles de la panadería, lo suficientemente cerca para que Mariana pudiera ayudar a sus padres diariamente. Para 2005, el expediente del caso de Andrés Molina había sido archivado en los anaqueles de la comandancia municipal. Oficialmente seguía abierto, pero ningún investigador lo consultaba regularmente. Las nuevas generaciones de policías conocían el caso solo de oídas, como una leyenda urbana que se contaba entre patrullas durante las noches lentas. Pero Elvira nunca dejó de buscar. Cada año, el 5 de abril, organizaba una vigilia en la Plaza de Armas. Al principio, cientos de personas participaban, llenando el espacio frente a la catedral con velas encendidas y fotografías de Andrés. Con el paso del tiempo,
la concurrencia fue disminuyendo. En 2010, solo asistían los familiares más cercanos y algunos vecinos leales que se habían comprometido a no olvidar. Durante todos esos años, Elvira desarrolló una sensibilidad especial hacia otros casos de desapariciones. Apoyó a familias de Irapuato, Salamanca y otras ciudades de Guanajuato que enfrentaban situaciones similares. Se convirtió en una especie de consejera no oficial para madres que, como ella, se negaban a aceptar que sus hijos se habían perdido para siempre. La esperanza no tiene fecha de vencimiento, solía decir a quienes le sugerían que era tiempo de seguir adelante o hacer el duelo. Mi hijo sigue vivo y algún día voy a tener noticias de él. En 2008, 10 años después de la desaparición, un periodista de la Ciudad de México visitó León para escribir un reportaje sobre casos fríos en el interior del país. Entrevistó a Elvira en la panadería, rodeada del aroma a pan recién horneado y las fotografías descoloridas de Andrés que cubrían una pared completa del local. ¿Qué la mantiene esperando después de tanto tiempo?, le preguntó el periodista. Elvira pensó la respuesta durante varios segundos, mirando hacia la catedral que se veía a través del cristal empañado de la ventana. Una madre sabe cuando su hijo está muerto, respondió finalmente. Es algo que se siente aquí. Se tocó el pecho con la mano derecha. Yo no he sentido esa muerte. Andrés sigue vivo en alguna parte y algún día va a encontrar la forma de decirme dónde está. El reportaje se publicó en una revista nacional, pero no generó nuevas pistas sobre el paradero de Andrés. Sin embargo, Elvira recibió cartas de apoyo de todo el país, de madres que enfrentaban situaciones similares y que encontraban inspiración en su resistencia a rendirse. Rogelio murió en 2015, a los 68 años, víctima de un infarto que los médicos atribuyeron al estrés acumulado de 17 años sin noticias de su hijo. Sus últimas palabras, según Mariana, fueron: «Cuiden a Andrés cuando regrese». El funeral fue multitudinario. Toda la comunidad del Centro Histórico de León se volcó para acompañar a la familia. Durante la ceremonia en la misma catedral donde Andrés había desaparecido, muchos recordaron que Rogelio había mantenido siempre un lugar vacío en la mesa familiar, con el plato y los cubiertos listos para el regreso de su hijo menor. Después de la muerte de Rogelio, Elvira y Mariana mantuvieron abierta la panadería con la ayuda de Tomás. Pero el negocio nunca fue lo mismo. La ausencia del patriarca, sumada a los años de tristeza acumulada, había cambiado irremediablemente la atmósfera del lugar. Los clientes seguían llegando, pero las conversaciones eran más breves, más formales, como si todos sintieran el peso de la tragedia que había marcado esa familia. En 2017, 19 años después de la desaparición, Elvira cumplió 70 años. Era una mujer notablemente envejecida, con el cabello completamente blanco y las manos temblorosas por una artritis que se había agravado con el tiempo. Pero sus ojos verdes, idénticos a los de Andrés, conservaban una intensidad que impresionaba a quienes la conocían por primera vez. Mariana y Tomás habían tenido 2 hijos, Roberto, de 10 años, y Fernanda, de 7. Los niños conocían la historia de su tío desaparecido, pero para ellos era más una leyenda familiar que una tragedia real. Jugaban en la misma plaza donde Andrés había corrido siendo niño. Visitaban la catedral sin la carga emocional que esa experiencia significaba para su abuela. La vigilia del 5 de abril de 2018 fue particularmente pequeña. Solo asistieron Elvira, Mariana, Tomás y los 2 niños, junto con doña Carmen y 3 vecinos más que habían mantenido su lealtad durante 2 décadas. Encendieron 7 velas frente a la catedral, una por cada persona presente. La vela de Andrés, encendida por Elvira como cada año, fue colocada en el centro del pequeño círculo. 20 años, murmuró Elvira esa noche, mientras caminaba lentamente hacia su casa. 20 años
esperando noticias de mi niño. No sabía que esas noticias llegarían exactamente 3 semanas después. Hay objetos que permanecen ocultos durante décadas, esperando el momento exacto para revelar secretos que creíamos perdidos para siempre. El 26 de abril de 2018, uno de estos objetos cambiaría la vida de Elvira Gutiérrez y reabriría el caso más misterioso en la historia de León, Guanajuato. La mañana comenzó como cualquier otra en la casa de la calle Madero. Elvira se levantó a las 6, como había hecho durante los últimos 50 años, para preparar el café y revisar las cuentas de la panadería. Sus manos artríticas temblaban ligeramente al sostener la taza de peltre que había usado desde su juventud, la misma en la que Andrés solía tomar chocolate caliente antes de ir a la escuela. A las 8:30, mientras barría la banqueta frente a su casa, notó un sobre manila apoyado contra la puerta principal. Era extraño. El cartero nunca llegaba tan temprano y el sobre no tenía sellos ni remitente. Estaba ligeramente amarillento por los bordes, como si hubiera estado guardado durante mucho tiempo antes de ser entregado. ¿Quién habrá traído esto?, murmuró, mirando hacia ambos lados de la calle. Era demasiado temprano para que los vecinos estuvieran despiertos y las tiendas del centro histórico aún permanecían cerradas. El sobre tenía escrito su nombre con letra manuscrita, Señora Elvira Gutiérrez de Molina, con una caligrafía que le resultaba familiar pero que no lograba identificar. Lo llevó a la cocina y lo colocó sobre la mesa de madera donde desayunaba cada mañana. Por un momento dudó en abrirlo. Durante 20 años había recibido docenas de cartas, algunas de apoyo, otras de personas que aseguraban tener información sobre Andrés, unas pocas de enfermos mentales que se divertían con el dolor ajeno. Había aprendido a distinguir las cartas genuinas de las falsas solo por la apariencia del sobre, pero este era diferente. Con manos temblorosas rasgó el papel manila. Adentro había una hoja de papel bond, doblada cuidadosamente en 3 partes. La textura del papel era rugosa, ligeramente amarillenta, como si hubiera estado guardada en algún lugar húmedo durante años. Al desdoblarlo, reconoció inmediatamente la letra manuscrita que cubría la página. Era la letra de Andrés, la misma letra con la que había escrito sus tareas de primaria, las listas de mandados para la panadería, las cartas a los Reyes Magos. Elvira la había visto miles de veces, con esa característica inclinación hacia la derecha y las letras UA y O, perfectamente redondas, que su hijo había aprendido a hacer siguiendo los ejercicios de caligrafía de la maestra Carmen Luz. El corazón se le aceleró tanto que tuvo que sentarse en una de las sillas de la cocina. Sus ojos, ya débiles por la edad, necesitaron varios segundos para enfocar las palabras escritas en el papel. Cuando logró leerlas, un grito se ahogó en su garganta. «Mamá», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, es porque ya han pasado muchos años desde aquella mañana en la catedral». Elvira sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. La letra era inconfundiblemente de Andrés, pero las palabras tenían una madurez que no correspondía al niño de 12 años que había perdido. Continuó leyendo con las manos temblorosas. «Sé que me has estado buscando todo este tiempo. Sé que papá puso mi foto junto a la caja registradora de la panadería y que Mariana nunca dejó de creer que yo regresaría. Me duele no haber podido decirles qué me pasó, pero ahora ya es tiempo de que sepan la verdad». La carta continuaba con detalles que solo Andrés podía conocer. Mencionaba el escondite secreto que tenía detrás de los costales de harina en la bodega de la panadería, donde guardaba sus canicas más preciadas y las estampitas de santos que coleccionaba. Recordaba la canción que Elvira le cantaba cuando tenía pesadillas. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón». Describía el sabor del atole de fresa que ella le preparaba los domingos por la mañana antes de ir a misa.
Recuerdo el olor a copal de la catedral esa mañana de Pascua. Continuaba la carta. Recuerdo que llevaba 5 pesos para encender una vela por el abuelo Aurelio. Recuerdo que caminé hacia el altar de la Virgen, pero algo pasó antes de que pudiera llegar hasta ahí. Elvira leyó esas líneas 1, 2, 3 veces. Cada palabra confirmaba que su hijo había escrito esa carta. Nadie más conocía esos detalles íntimos de la vida familiar. Pero, ¿cómo era posible? ¿Dónde había estado Andrés todos esos años? ¿Por qué había esperado tanto tiempo para comunicarse? La carta continuaba. No puedo explicar todo en una carta, mamá, pero necesito que sepas que siempre los he llevado en mi corazón, que durante todos estos años he pensado en ustedes cada día, en el sabor del pan de papá, en las historias que me contaba Mariana antes de dormir, en tus manos amasando la masa en la cocina mientras yo hacía la tarea. Hacia el final, la carta contenía información específica que hizo que Elvira se levantara abruptamente de la silla. Si quieren encontrar respuestas, busquen en el campanario norte de la catedral, detrás de la campana más pequeña, la que suena cada cuarto de hora. Hay un hueco en la pared de piedra. Ahí dejé algo antes de que todo cambiara. Es lo único que pude guardar de mi vida anterior. La carta terminaba con una frase que partió el corazón de Elvira. Dile a Mariana que nunca olvidé la promesa que le hice de enseñarle a hacer figuras de pan. Dile que aunque no esté ahí, siempre voy a ser su hermano menor. Estaba firmada simplemente, Andrés, tu hijo que nunca te olvidó. Elvira leyó la carta completa 3 veces más, buscando alguna pista de falsificación, algún detalle que indicara que se trataba de una broma cruel o un engaño elaborado. Pero cada línea confirmaba su autenticidad. La letra, los recuerdos, los detalles íntimos que solo su hijo conocía. Todo apuntaba a que Andrés, después de 20 años de silencio, finalmente había encontrado una forma de comunicarse con ella. Con la carta en la mano, caminó hasta la panadería, donde Mariana ya había comenzado a preparar el pan del día. Su hija la encontró pálida, temblorosa, con los ojos llenos de lágrimas, pero también de una luz que no había visto en décadas. Mariana, susurró, extendiendo la carta, tu hermano, Andrés, nos escribió. Mariana dejó caer la charola que tenía en las manos. Los bolillos se desparramaron por el suelo de la panadería, pero ninguna de las dos mujeres les prestó atención. Mariana leyó la carta 2 veces. Luego la acercó a sus ojos para examinar la letra con detalle. Había crecido viendo a su hermano escribir. Conocía cada trazo, cada peculiaridad de su caligrafía. Es él, confirmó, con la voz quebrada por la emoción. Es la letra de Andrés. Pero, ¿cómo es posible? ¿Dónde ha estado todos estos años? Madre e hija decidieron que no podían esperar, cerraron la panadería y se dirigieron inmediatamente a la catedral. El padre Joaquín, ahora de 85 años y notablemente frágil, las recibió en la sacristía con la misma bondad de siempre. Cuando leyó la carta, sus ojos se llenaron de lágrimas. El campanario norte no se abre desde hace más de 10 años, explicó con voz temblorosa. Que la escalera está en muy malas condiciones y consideramos que era peligroso que alguien subiera. Pero si Andrés dice que hay algo ahí, llamaron a Tomás, que llegó con herramientas de trabajo. También contactaron al comandante actual de la Policía Municipal, Ricardo Sandoval, un hombre joven que conocía el caso de Andrés solo por referencias de sus antecesores. Al principio mostró escepticismo, pero la autenticidad evidente de la carta y la emoción de la familia lo convencieron de que valía la pena investigar. Acceder al campanario norte requirió casi 2 horas de trabajo. La puerta que conducía a la escalera de caracol había sido sellada con cemento hacía años, como medida de seguridad. Tomás tuvo que usar un martillo neumático para abrirla, mientras el eco de los golpes resonaba por toda la catedral vacía. La escalera de piedra era efectivamente peligrosa,
Varios escalones estaban agrietados y la barandilla de hierro forjado se había oxidado hasta volverse quebradiza. Tomás subió primero, probando cada escalón antes de poner su peso completo. Le siguieron el comandante Sandoval y un oficial más joven, ambos equipados con linternas potentes. El campanario norte albergaba 3 campanas de diferentes tamaños, fundidas en bronce durante la época colonial. La más pequeña, que marcaba los cuartos de hora, estaba efectivamente ubicada en la esquina sureste del espacio. Detrás de ella, a unos 50 centímetros del suelo, había una cavidad en la pared de piedra que no era visible desde otros ángulos. «¡Aquí hay algo!», gritó Tomás hacia abajo. Su voz resonó en el espacio cerrado del campanario, mezclándose con el viento que se filtraba por las aberturas laterales. Con cuidado, metió la mano en la cavidad. Sus dedos tocaron algo envuelto en tela. Era un paquete pequeño, del tamaño de un libro, protegido por lo que parecía ser un pedazo de manta. Lo extrajo lentamente, consciente de que podría ser frágil después de tanto tiempo. El descenso fue más complicado que la subida. Tomás llevaba el paquete contra su pecho, protegiéndolo de cualquier golpe. Abajo, Elvira, Mariana y el padre Joaquín esperaban con una ansiedad que se podía cortar con un cuchillo. 20 años de misterio estaban a punto de revelarse. Colocaron el paquete sobre una mesa en la sacristía. La tela que lo envolvía era efectivamente un pedazo de manta, descolorido por el tiempo, pero aún resistente. Al desenvolverlo, revelaron su contenido, un cuaderno escolar de pasta dura, azul, del tipo que Andrés usaba en la primaria. El cuaderno estaba en sorprendentemente buenas condiciones, considerando los años que había pasado en el campanario. La tapa tenía escritos algunos datos en la letra infantil de Andrés. Andrés Molina Gutiérrez, 6 de grado, Escuela Primaria Benito Juárez. Elvira abrió el cuaderno con manos temblorosas. Las primeras páginas contenían tareas escolares normales, sumas y restas, ejercicios de caligrafía, dibujos de la familia, pero hacia la mitad del cuaderno la naturaleza del contenido cambiaba dramáticamente. Papá no sabe que escribo esto», decía una entrada fechada el 15 de marzo de 1998, 3 semanas antes de la desaparición. «Pero el señor de la sacristía me dijo que es importante que alguien sepa la verdad de lo que pasa en la catedral». Las siguientes páginas contenían relatos detallados de conversaciones que Andrés había tenido con alguien a quien se refería como el señor de la sacristía. Esta persona, según los escritos del niño, le había pedido que lo ayudara con trabajos especiales los domingos después de misa. Me dijo que podía ganar dinero ayudándole a limpiar las habitaciones secretas de la catedral. Escribía Andrés que había tesoros antiguos escondidos que necesitaban cuidado especial, que era un secreto entre hombres y que no debía decirle nada a mamá porque las mujeres no entienden de estos trabajos. Elvira sintió que se le helaba la sangre al leer esas líneas. La inocencia de su hijo de 12 años había sido manipulada por alguien que claramente tenía intenciones siniestras. Continuó leyendo, aunque cada palabra le dolía como una puñalada. El Señor me enseñó un pasadizo secreto que va desde la sacristía hasta debajo del altar mayor. Continuaba una entrada del 22 de marzo. Dice que ahí es donde guardan los cálices más valiosos y las reliquias de los santos. Me prometió que si lo ayudo, me va a dar suficiente dinero para comprarle un regalo bonito a mamá en el Día de las Madres. La última entrada del cuaderno estaba fechada el 5 de abril de 1998, el mismo día de la desaparición. Hoy es domingo de Pascua. El Señor me dijo que hoy vamos a bajar al tesoro secreto después de que encendí la vela por el abuelo Aurelio. Estoy muy emocionado. Voy a guardar este cuaderno aquí en el campanario, en el escondite que me enseñó el Señor. Cuando regrese con el dinero, se lo voy a enseñar a papá y a mamá para que vean que soy capaz de trabajar como un hombre grande. Ahí terminaba la escritura.
Las páginas siguientes estaban en blanco. El silencio en la sacristía era absoluto. Todos los presentes comprendían la terrible implicación de esas palabras. Andrés no había desaparecido por accidente o por su propia voluntad. Había sido atraído por alguien que trabajaba en la catedral, alguien que tenía acceso a áreas restringidas y que había manipulado la confianza de un niño inocente. ¿Quién trabajaba en la sacristía en 1998? Preguntó el comandante Sandoval, dirigiéndose al padre Joaquín. El anciano sacerdote se había puesto muy pálido. Sus manos temblaban mientras sostenía el cuaderno, leyendo una y otra vez las palabras que su pequeño feligrés había escrito 20 años atrás. Había varios colaboradores, respondió lentamente. Sacristanes, personal de limpieza, voluntarios de la parroquia, pero el responsable principal de la sacristía en esa época era Edmundo Salazar. El nombre cayó como una piedra en agua tranquila. Edmundo Salazar había trabajado en la catedral durante más de 15 años, desde principios de los 80 hasta 2001, cuando se había jubilado y mudado fuera de León. Era un hombre de mediana edad, soltero, que vivía solo en una casa pequeña cerca del Mercado Hidalgo. ¿Dónde está ahora?, preguntó Elvira, con una voz que no reconocía como propia. No lo sé, admitió el padre Joaquín. Se fue de León hace muchos años. Creo que tenía familia en Morelia, pero perdimos el contacto con él. El comandante Sandoval ya estaba haciendo llamadas telefónicas. El cuaderno de Andrés había proporcionado la primera pista real en 20 años de investigación. Por primera vez desde 1998, la policía tenía un sospechoso específico y evidencia documental que apuntaba hacia él. Mientras los policías comenzaban a organizar la búsqueda de Edmundo Salazar, Elvira abrazó el cuaderno de su hijo contra su pecho. Después de 2 décadas de preguntas sin respuesta, finalmente tenía algo tangible, algo que probaba que Andrés había estado vivo al menos hasta el momento de escribir esas líneas. Pero también tenía la certeza terrible de que su hijo había sido víctima de alguien en quien había confiado, alguien que había usado su inocencia y su deseo de ayudar a la familia para atraerlo hacia un destino que aún no conocían completamente. El cuaderno azul, guardado durante 20 años en el campanario de la catedral, había roto finalmente el silencio que había envuelto la desaparición de Andrés Molina. Pero las respuestas que proporcionaba solo generaban preguntas más profundas y más dolorosas. ¿Qué había pasado realmente con Andrés después de escribir esa última entrada? ¿Dónde estaba Edmundo Salazar? Y lo más importante, ¿estaba Andrés aún vivo, en algún lugar, esperando ser encontrado? La búsqueda estaba a punto de entrar en una fase completamente nueva. Algunas verdades emergen como fotografías sumergidas en revelador químico. Primero aparecen borrosas, luego se definen gradualmente hasta mostrar una imagen completa y devastadora. La verdad sobre Andrés Molina se revelaría así, fragmento por fragmento, durante las semanas que siguieron al hallazgo del cuaderno. El 3 de mayo de 2018, 7 días después del descubrimiento en el campanario, el comandante Ricardo Sandoval recibió una llamada que cambiaría el curso de la investigación. Era de la comandancia de Morelia, Michoacán, donde habían localizado a Edmundo Salazar, de 72 años, viviendo en un asilo para ancianos administrado por religiosas. El hombre está muy enfermo, informó el detective de Morelia por teléfono. Tiene demencia senil avanzada y cáncer de hígado. Los médicos dicen que le quedan pocas semanas de vida, pero hay momentos en que su mente se aclara, y cuando mencionamos el nombre de León, reacciona con mucha agitación. Sandoval partió hacia Morelia, acompañado por Elvira y Mariana. El viaje de 4 horas se hizo en un silencio tenso, interrumpido solo por las oraciones que Elvira murmuraba mientras sostenía el rosario que había pertenecido a su madre. Después de 20 años de espera, finalmente estaban cerca de obtener respuestas.
El asilo de la Divina Providencia era un edificio colonial convertido, con paredes encaladas y un jardín central lleno de flores de bugambilia. Las hermanas que administraban el lugar recibieron a la comitiva con la solemnidad apropiada para la ocasión. La Madre Superiora, Sor Esperanza, explicó que Edmundo había llegado ahí en 2015, pagado por una sobrina que vivía en Estados Unidos. Es un hombre atormentado, explicó la religiosa mientras los conducía por un corredor largo y silencioso. Durante sus crisis de demencia, grita nombres y pide perdón repetidamente. Menciona mucho a un niño llamado Andrés. La habitación de Edmundo era pequeña, pero digna. Una cama, un crucifijo en la pared, una ventana que daba al jardín. El hombre que encontraron ahí era una sombra del sacristán robusto que había trabajado en la Catedral de León. El cáncer lo había reducido a huesos y piel traslúcida, y sus ojos, aunque alertas en ese momento, mostraban la confusión típica de la demencia. Cuando vio entrar a Elvira, Edmundo se incorporó lentamente en la cama. Sus labios se movieron sin emitir sonido durante varios segundos, como si estuviera viendo un fantasma. Luego, con una voz rasposa que parecía salir del fondo de un pozo, pronunció las primeras palabras. «Señora Elvira, a usted es la mamá de Andrés». No era una pregunta, era una afirmación cargada de 20 años de culpa acumulada. Elvira se acercó a la cama, y por primera vez en décadas, se encontró frente a frente con la persona que sabía qué había pasado con su hijo. «¿Dónde está mi niño?», preguntó con una voz que logró mantenerse firme a pesar del temblor en sus manos. Edmundo cerró los ojos. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas hundidas. Durante varios minutos, el único sonido en la habitación fue su respiración laboriosa y entrecortada. Finalmente, comenzó a hablar, pero no dirigiéndose a ella, sino mirando hacia el crucifijo en la pared. Yo no quería lastimarlo», susurró. «Era tan bonito, tan inocente. Me recordaba a mi hermano menor, que murió cuando era niño». El comandante Sandoval activó discretamente la grabadora de su teléfono. Lo que estaba a punto de escuchar podría ser la confesión que habían esperado durante 2 décadas. Edmundo continuó, con la voz cada vez más débil, pero las palabras cada vez más claras, como si la proximidad de la muerte hubiera liberado memorias que había mantenido enterradas. Andrés venía seguido a la sacristía después de las misas. Me ayudaba a ordenar los ornamentos, a limpiar los cálices. Era un niño trabajador, obediente. Yo me sentía solo. Llevaba tantos años viviendo solo, sin familia, sin nadie que me importara. Se detuvo para tomar aire. Sor Esperanza se acercó y le ofreció agua, que bebió lentamente. Comencé a inventar historias sobre tesoros escondidos en la catedral. Le dije que había pasadizos secretos, habitaciones llenas de oro. Era mentira, todo era mentira. Pero Andrés me creía porque los niños confían en los adultos. Elvira sintió que las rodillas se le debilitaban. Mariana la sostuvo del brazo, mientras ambas escuchaban la confesión que habían esperado durante la mitad de sus vidas. «El domingo de Pascua», continuó Edmundo, «le dije que finalmente íbamos a bajar al tesoro secreto, que necesitaba su ayuda para cargar las cosas valiosas. Cuando terminó la misa, me esperó en la sacristía como habíamos acordado». La voz se le quebró, tosió violentamente y manchas de sangre aparecieron en el pañuelo que llevó a sus labios. Había preparado un lugar en mi casa, una habitación en el sótano. Pensé que podía mantenerlo ahí, que podía ser como el hijo que nunca tuve, pero él comenzó a llorar, a pedir que lo dejara volver con su mamá. Elvira ahogó un grito. La imagen de su hijo de 12 años, asustado y pidiendo volver a casa, era más dolorosa que cualquier pesadilla que hubiera tenido durante esos años. «Lo llevé a mi casa por la puerta trasera de la catedral», continuó Edmundo. «Nadie nos vio. Todos estaban saliendo por la entrada principal. Mi casa estaba a solo 3 calles, por el callejón de San Sebastián.
Pero cuando llegamos ahí, Andrés se dio cuenta de que algo estaba mal. El anciano se incorporó ligeramente en la cama, como si el esfuerzo de recordar le devolviera algo de energía. Empezó a gritar. Gritaba tan fuerte. Los vecinos iban a escuchar. Yo no sabía qué hacer. Nunca había hecho algo así antes. Puse mis manos en su cuello para que se callara, solo para que se callara. Pero apreté demasiado fuerte. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el sonido del viento en el jardín pareció detenerse. Elvira sintió como si el mundo hubiera dejado de girar. Durante 20 años había mantenido la esperanza de que Andrés estuviera vivo en algún lugar. Ahora sabía que su hijo había muerto a los pocos minutos de salir de la catedral aquella mañana de Pascua. ¿Dónde está mi niño?, preguntó, con una voz que era apenas un susurro. Edmundo la miró directamente por primera vez desde que había comenzado la confesión. Lo enterré en el patio trasero de mi casa, debajo del árbol de ciruelas que había plantado mi madre años antes. Puse una cruz pequeña, de madera, que había hecho en el taller de carpintería de la parroquia. Proporcionó la dirección exacta: Callejón de San Sebastián, número 47, a 2 cuadras de la catedral. Era una casa que había pertenecido a su familia durante generaciones y que había vendido antes de mudarse a Morelia en 2001. Después, continuó, regresé a la catedral y ayudé en la búsqueda. Consolé a su familia. Recé por su alma durante años, pidiendo perdón. Pero el perdón nunca llegó. Mariana, que había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Por qué? ¿Por qué le hiciste eso a mi hermano? Era solo un niño. Edmundo volvió a mirar el crucifijo. Porque estaba enfermo. Porque llevaba años luchando contra pensamientos que no debería haber tenido. Porque era un cobarde que no buscó ayuda cuando debía haberlo hecho. Hizo una pausa, y por primera vez en la conversación, su voz adquirió un tono de súplica. He vivido estos 20 años en el infierno. Cada día, cada noche, veo la cara de Andrés preguntándome por qué. Veo sus ojos cuando se dio cuenta de que lo había engañado. Sé que voy a morir pronto, y sé que voy a enfrentar el juicio de Dios. Pero antes de irme, necesitaba que ustedes supieran la verdad. El comandante Sandoval había estado tomando notas durante toda la confesión. Ahora se acercó a la cama. ¿Hubo alguien más involucrado? ¿Alguien que lo haya ayudado a ocultar el crimen? No, respondió Edmundo. Fui solo yo. Nadie más sabía lo que había pasado. Ni siquiera el padre Joaquín sospechó nada. Elvira se acercó más a la cama. Durante un momento, madre y asesino se miraron directamente a los ojos. En los de ella había dolor, rabia, pero también algo que sorprendió a todos los presentes, una extraña forma de alivio. ¿Sufrió?, preguntó. No, mintió Edmundo, aunque todos en la habitación sabían que era una mentira piadosa. Fue muy rápido. Elvira asintió lentamente. Después de 20 años sin saber qué había pasado con su hijo, tener cualquier respuesta, por dolorosa que fuera, era mejor que la incertidumbre que la había torturado durante 2 décadas. Edmundo murió 3 días después, el 6 de mayo de 2018, sin recuperar la conciencia. Su último acto consciente había sido confesarle la verdad a la madre del niño que había asesinado. La excavación en el callejón de San Sebastián número 47 comenzó el 10 de mayo. La casa había cambiado de dueños 2 veces desde que Edmundo la vendió, y los propietarios actuales, una familia joven con niños pequeños, permitieron que las autoridades revisaran el patio trasero. El árbol de ciruelas seguía ahí, ahora enorme y frondoso después de 2 décadas de crecimiento. Sus raíces se habían extendido por todo el patio, creando un dosel de sombra bajo el cual jugaban los niños de la familia actual. Los expertos forenses trabajaron con cuidado, usando herramientas delicadas para no dañar cualquier evidencia que pudiera encontrarse. A 1,5 metros de profundidad, directamente debajo del tronco principal del árbol, encontraron los restos.
El esqueleto estaba completo, en posición fetal, envuelto en los restos de lo que había sido una manta. Junto a los huesos había fragmentos de tela que correspondían con la descripción de la ropa que Andrés llevaba el día de su desaparición: camisa blanca y pantalón negro. También encontraron la cruz de madera que Edmundo había mencionado, carcomida, pero aún reconocible. El análisis forense confirmó que los restos pertenecían a un varón de aproximadamente 12 años de edad, con una estatura y características óseas consistentes con los registros médicos de Andrés. La identificación definitiva llegó a través del análisis de ADN comparado con muestras de Elvira y Mariana. El 25 de mayo de 2018, 27 días después de recibir la carta misteriosa, Elvira Gutiérrez finalmente pudo llevar a su hijo a casa. El funeral se realizó en la misma catedral donde Andrés había desaparecido. Miles de personas llenaron no solo el templo, sino toda la plaza de armas. La historia había conmovido a toda la región, y familias de ciudades lejanas viajaron para acompañar a los Molina en este momento final. El padre Joaquín, a pesar de su edad avanzada, insistió en oficiar la ceremonia. Su voz temblaba al hablar sobre la importancia del perdón y la justicia divina, pero también sobre el amor incondicional de una madre que nunca había dejado de buscar a su hijo. Andrés fue sepultado en el Panteón Municipal de León, en una tumba junto a la de su padre Rogelio. La lápida, pagada por donaciones de toda la comunidad, llevaba una inscripción simple: Andrés Molina Gutiérrez, 1985-1998, hijo amado que nunca fue olvidado. Pero quedaba una pregunta sin responder, la que más intrigaba a todos los involucrados en el caso. ¿Quién había enviado la carta que llevó al descubrimiento del cuaderno? La investigación caligráfica reveló algo extraordinario. La carta había sido escrita efectivamente por Andrés, pero no en 2018. El papel, la tinta, incluso el deterioro natural del documento, indicaban que había sido escrita décadas antes. Los expertos concluyeron que probablemente había sido redactada entre 2000 y 2005, cuando Andrés habría tenido entre 15 y 20 años si hubiera seguido vivo. «Es como si hubiera sabido que iba a morir», explicó el perito en documentoscopia a Elvira y Mariana. «Como si hubiera escrito esta carta para que ustedes la encontraran en el futuro, cuando fuera el momento adecuado». Pero esto planteaba un misterio aún mayor. Si Andrés había muerto en 1998, ¿cómo había podido escribir una carta años después? ¿Y quién la había conservado durante tanto tiempo antes de entregarla? La respuesta llegó de una fuente inesperada. El 15 de junio, mientras Elvira organizaba las pertenencias de su hijo que habían sido devueltas por las autoridades, recibió la visita de Sor Esperanza, la religiosa que administraba el asilo donde había muerto Edmundo Salazar. «Tengo algo que pertenece a su familia», dijo la monja, extrayendo de su bolsa un sobre similar al que había contenido la carta original. Dentro había varias hojas manuscritas, todas con la letra de Andrés, y una nota explicativa escrita por Edmundo. «Durante años después de lo que hice, fui atormentado por pesadillas en las que Andrés me visitaba. En esos sueños, él me dictaba cartas para su familia, diciéndome que algún día debía entregarlas. Al principio pensé que me estaba volviendo loco, pero las visiones eran tan reales que comencé a escribir lo que él me decía». La nota de Edmundo continuaba: «Escribí docenas de cartas durante los años siguientes, todas con la letra que recordaba de sus cuadernos escolares. Las guardé en una caja de madera, junto con fotografías suyas que había tomado secretamente cuando trabajaba en la catedral. Sabía que algún día, cuando estuviera cerca de la muerte, tendría que entregarlas». La confesión final revelaba que Edmundo había pedido a su sobrina que enviara la primera carta a Elvira después de su muerte. Las demás cartas, según había instruido, debían ser entregadas a las autoridades religiosas.
Las cartas adicionales contenían más detalles sobre los últimos momentos de Andrés, pero también algo más perturbador, descripciones de lugares y eventos que habían ocurrido en León años después de 1998, cosas que Edmundo no podría haber sabido cuando las escribió. Es como si Andrés hubiera seguido creciendo en algún lugar, le confió Mariana a su madre una noche mientras leían juntas las cartas, como si hubiera estado observando a la familia todos estos años. Elvira, que ahora tenía 71 años y había encontrado finalmente la paz que había buscado durante 2 décadas, sonrió débilmente. Tal vez los niños que se van muy pronto encuentran maneras de seguir cuidando a sus familias. Tal vez Andrés nunca se fue realmente de nuestro lado. El caso de Andrés Molina se cerró oficialmente el 30 de junio de 2018, pero su impacto en León, Guanajuato, continuaría durante años. Se estableció un programa de seguridad infantil en todas las iglesias de la región. Se creó una fundación en memoria de Andrés para ayudar a familias de niños desaparecidos. La panadería Molina siguió funcionando, ahora administrada completamente por Mariana y Tomás. En la pared, junto a la caja registradora, la fotografía de Andrés sonriente permanecía en su lugar. Pero ya no era un recordatorio de pérdida y misterio, sino de amor incondicional y la certeza de que las madres que nunca dejan de buscar, eventualmente encuentran las respuestas que necesitan. Cada 5 de abril, en el aniversario de la desaparición, Elvira seguía asistiendo a misa en la catedral, pero ya no encendía una vela pidiendo por el regreso de su hijo. Ahora encendía una vela de gratitud, porque después de 20 años de preguntas sin respuesta, finalmente había podido llevarlo a casa. Y en los momentos más silenciosos de esas ceremonias, cuando el incienso llenaba el aire y la luz de las velas creaba sombras danzantes en los muros de cantera, Elvira podía jurar que escuchaba una voz infantil susurrando: «Gracias, mamá, por nunca dejar de buscarme». El misterio de Andrés Molina había terminado, pero su historia se había convertido en leyenda en León, recordando a todos que el amor de una madre puede atravesar décadas, superar la muerte y encontrar la verdad incluso en los lugares más oscuros del corazón humano.